Capítulo 18. La historia en la cuerda floja. Los ojos de Jesús parecen mirarme desde los renglones de mi Biblia como si Él estuviera detrás de una persiana. Cuando lo veo no puedo equivocarme en la interpretación de lo que estoy leyendo. Leo el pasaje y es como si yo estuviera ahí. El leer la Biblia nos enseña muchas lecciones, pero debemos estudiarla con mayor profundidad. La historia que a continuación presentaré se fusiona con otra escena más amplia, una que espero lo conmueva a usted en la misma manera en que me afectó a mí. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Segundo libro de Samuel 23, 14, 17. El suspiro y el clamor por agua. David tenía sed y suspiró: ¿Quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Sin embargo, ese pozo en particular estaba situado detrás de las líneas enemigas. Lo tenían los filisteos. Cerca de allí estaban varios de sus mejores guerreros y oyeron a David mencionar en voz alta sus deseos más íntimos. Para ellos un deseo de David era una orden. Tres de ellos se miraron el uno al otro, asintieron con la cabeza e instantáneamente formaron una sociedad. Sin más palabras salieron en una misión especial para cumplir con el deseo de David. Conocían los peligros. Quizás pagarían con su propia vida por un vaso de agua para David. Pero tales consideraciones no le hicieron dudar ni por un momento. Lo que David quería debía ser provisto, a pesar de que David mismo jamás los hubiera enviado. David era su Señor. Ellos conocían sus deseos y eso era suficiente. De todos modos, enfrentar riesgos era su deber de todos los días. La lealtad no espera a que se le dé una orden. Si dudaban, darían a entender que no estaban totalmente dispuestos a agradar a su líder. El deseo de David por agua nos recuerda las palabras de Jesús cuando estaba en la cruz. Él también exclamó: «Tengo sed». Juan 19:28. Sin duda, su sed era física, pero iba mucho más allá de una simple necesidad corporal. Su gran sed era por la salvación de todos los hombres y mujeres. Esa sed le hizo venir a la tierra y llegar hasta la cruz. Su sed física era el resultado de su infinito deseo por salvar las almas de sus criaturas. Tengo sed. Ese clamor desde la cruz siempre resonará en nuestros oídos con un significado mucho más profundo que el tengo sed de David. ¿Cuántos reconocen este hecho? ¿Tenemos oídos para oír o por conveniencia propia no comprendemos la verdadera importancia de esas dos palabras? ¿Le prestamos suficiente atención a ese clamor desde la cruz, permitiendo que conmueva nuestros corazones y vidas para que actuemos? ¿Habrá en ese momento alguna persona que esté escuchando ese clamor? A pesar de ser un deseo caprichoso, los hombres de David salieron a cumplirlo. Podrían haber traído agua de un lugar más seguro, incluso agua que supiera mejor, pero eso no habría satisfecho su sentido de profunda devoción por su Señor. Si se trataba de hacer algo por David, sus propias vidas no tenían valor. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a actuar de esa manera por nuestro Señor Jesús? Sabemos que es lo que desea, la salvación de las almas. Pero, ¿es necesario que se nos aliente o que recibamos sus órdenes antes de reconocerlo? ¿Acaso el saber de su sed no nos obliga a actuar? ¿Puede existir un llamado más fuerte que los deseos del Hijo de Dios? Aunque esto significara arriesgar nuestras vidas, recordemos a aquellos hombres que arriesgaron las de ellos por un simple vaso de agua para David. De cualquier manera, ¿cuántas veces hay peligro involucrado en satisfacer los deseos del Hijo de Dios? El pozo de Belén.
El pozo de Belén estaba rodeado por tropas enemigas, sin embargo los tres guerreros de David tomaron sus espadas y sus vasijas para el agua y comenzaron su hazaña. El pozo era muy profundo, por lo que el peligro se hacía aún mayor. El nivel del agua estaba muy abajo, pero esa era el agua que David ansiaba. Alguien tenía que bajar a tomarla. Qué cuadro tan preciado al del evangelismo en la actualidad. Las multitudes que están en la profundidad de las tinieblas tienen que ser alcanzadas, tienen que ser elevadas a la luz, de la muerte a la vida. Naciones enteras se encuentran en sepulcros espirituales. Alguien tiene que bajar y llevar a cabo la tarea. El pozo de Belén estaba en manos de los filisteos. Esto significó que los guerreros tendrán que cruzar la línea enemiga. Después de una escaramuza lo lograron. Esos tres hombres se sentían impulsados y fortalecidos por su firme decisión de llevar a su comandante en jefe algo que sabían que él deseaba, sosteniendo la cuerda. Usualmente un pozo tiene algún mecanismo para sacar el agua, pero para relacionar esto con nuestro cuadro del Nuevo Testamento, imaginémonos que no había tal mecanismo. Esos tres hombres enfrentaron una tarea muy difícil cuando llegaron al pozo. Los guerreros tuvieron que organizarse y decidir quién bajaría por el agua. Esto significaba que mientras uno bajaba por la cuerda, los otros tendrían que sostenerlo y al mismo tiempo estar al pendiente del enemigo. Esta es la única manera de hacer las cosas cuando del evangelismo mundial se trata. El trabajo en equipo es absolutamente esencial. El alcance mundial del evangelismo de hoy día requiere de personas que estén dispuestas a bajar y de otras más que estén dispuestas a sostener la cuerda. Esa cuerda es la línea que soporta a los que tienen que bajar, y los que la sostienen son tan importantes como los que bajan. Los que sostienen la cuerda no se atreverían a soltarla sino hasta que hubiera subido el que trae el agua. La cuerda es una línea de vida. Los que la sostienen ni siquiera pueden tomarse un brevísimo descanso. Cualquier relajamiento de sus músculos y el hombre que depende de la cuerda estará perdido. Aquellos preciosos hombres y mujeres que salen para cumplir el deseo de Jesús para traer las aguas que él ansía están exactamente en la misma posición. Sin los que sostienen la cuerda, los que apoyan económicamente, habría una tragedia. Logística del reino. Es un asunto muy serio el que alguien diga que deberíamos reducir nuestro compromiso con el evangelismo mundial. Debido a presiones económicas locales, la necesidad mundial de evangelizar queda relegada a un segundo término. Mi más profunda convicción es que no podemos darnos el lujo de dejar de sostener la cuerda de apoyo de aquellos que han arriesgado tanto por la obra. Hay demasiadas cosas que dependen de nuestro esfuerzo. Los misioneros mismos dependen de esta cuerda salvavidas y, lo que es más importante, el proyecto del Evangelio de Cristo, que es su agua, debe llegar a nuestro David celestial. Esta es la logística del reino de Dios. Es tan simple como el abecedario. Le doy gracias a Dios por los hombres y mujeres que con sus oraciones mantienen tensa la cuerda. Bien recuerdo las ocasiones en que he estado en la oscuridad de los pozos y abismos de este mundo, sintiendo la presencia de las huestes del infierno. En dichas ocasiones sabía que había fieles compañeros de oración que sujetaban la cuerda y me sostenían de noche y día. Gracias a Dios por los que sostienen la cuerda. En la historia bíblica, finalmente, sacaron del pozo al guerrero que colgaba de la cuerda. En sus manos sostenía la vasija llena con esa agua tan preciada. Los tres hombres se regocijaron e inmediatamente comenzaron su viaje de regreso. Me imagino que dos de ellos flanqueaban al que llevaba el agua, uno a la izquierda y otro a la derecha. ¿Con cuánto cuidado habrá llevado ese guerrero la vasija? Bajo ninguna circunstancia quería perder ni una sola gota de lo que había ido a buscar. Los hombres a sus lados tenían las espadas en las manos y abrían paso para el que iba en medio. Era un perfecto trabajo de equipo. El reino de Dios también depende de la unión de los ministerios ungidos por el Espíritu Santo. El evangelismo y las misiones requieren de todos los recursos disponibles. Hay un canto que dice: como un poderoso ejército se mueve la iglesia de Dios. Esto tiene que hacerse realidad si es que hemos de cumplir con la gran comisión. Héroes. Los guerreros finalmente llegaron a la carpa de David
con las vasijas de agua en sus manos y sus espadas manchadas de sangre. Y él se rehusó a beber el agua, aunque se dio cuenta de que sus guerreros habían arriesgado la vida para traerla. Sin embargo, para David, sus hombres eran unos héroes. Algunos dirán que deberían honrar solo al que bajó al pozo, pero David no lo entendió así. Los tres guerreros tuvieron una participación vital en esa victoria. Un día nos arrodillaremos delante de nuestro rey David celestial. Allí estarán todos los hijos de Dios, tanto los que bajan a los pozos como los que sostienen las cuerdas. Estoy seguro de que seremos testigos de grandes sorpresas. Personas que pasaron desapercibidas, de pronto serán héroes en el reino de Dios. Su recompensa será grande. El Señor les dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. ¿El conserje es héroe? Un ministro en Alemania me contó de una señora en su iglesia quien era la encargada de limpiar el edificio después de cada reunión. Ella le dijo que había tenido un sueño maravilloso, soñó que estaba ante las puertas de la eternidad. Mucha gente hacía fila y ella también se formó. Luego se dio cuenta de que todos los que estaban delante de ella llevaban gavillas en sus manos, mientras que ella solo tenía unas cuantas espigas de trigo. Se sintió muy incómoda y dejó que otros que estaban detrás de ella pasaran primero. Luego de repente se abrió la puerta y la llamaron por su nombre. Era el Señor. Temblando fue hacia adelante con esas pocas espigas en sus manos, pero el Señor le habló con palabras consoladoras. Has sido fiel sobre poco, yo te pondré sobre mucho. Entonces se despertó. El ministro me dijo que era exactamente una semana más tarde, la señora murió. Este relato me conmovió profundamente. Sostener la cuerda no siempre es llamativo, pero sin duda vale la pena. Todo habrá valido la pena cuando veamos a Jesús. No aflojemos, sigamos trayendo el agua que saciará la sed de Jesús. Él tiene sed, Él desea tener consigo en su reino de salvación a hombres y mujeres, a niños y niñas. Jesús anhela que escuchen y acepten el Evangelio. De esto se trata el evangelismo. A pesar de que el abismo es más profundo y más oscuro que nunca, si trabajamos en equipo también seremos más productivos que nunca. Dios es fiel. Si hemos de cumplir con la palabra del Señor, debemos estar listos para bajar hasta donde están los perdidos, o en caso contrario, a sostener con nuestras manos la cuerda de apoyo. La historia al final de la cuerda. Los hombres del ejército de David no fueron los únicos que sostenían cuerdas. Recordemos que Jeremías, el gran profeta, fue sacado de un pozo. Recordemos también cómo al rescatar a José de un pozo se impidió que hubiera gran hambre en el mundo de antaño. Hubo hombres quienes aun cuando su vida estaba en peligro descolgaron a Pablo por los muros de Damasco. Todos estos ayudantes solo sostenían cuerdas y sin embargo sostenían en sus manos el futuro de la historia. Supongamos que José se hubiera quedado en el pozo. ¿Qué habría pasado en Egipto? ¿Qué habría pasado con la familia de Jacob y con quién después sería su descendiente nuestro Señor Jesús? Es horrible pensar cuál habría sido el desenlace final. Supongamos que Jeremías no hubiese sido rescatado y que su obra hubiera perecido con él en ese horrible pozo. ¿Tendríamos sus profecías? Y al paso de los siglos, ¿habría podido Israel recibir el consuelo y la esperanza a través de las profecías de Jeremías? Imaginemos cómo sería el mundo sin recordar a Jeremías, sin sus maravillosos libros en la Biblia. Pero hubo alguien que sostuvo la cuerda y fue entonces que el profeta fue rescatado. Supongamos que el apóstol Pablo no hubiera escapado de aquellos que buscaban asesinarlo, o que los que sostenían la canasta en la que bajaron la hubiesen dejado caer y hubiera muerto. Él llevó el cristianismo a Europa. Si hubieran sabido que el destino de las naciones colgaba del extremo de esa pequeña cuerda, con cuánta más fuerza la hubieran sujetado, pero la sostuvieron lo suficiente y nosotros hemos recibido bendiciones eternas gracias a ellos. Estoy convencido de que los que sostienen la cuerda del evangelismo mundial están haciendo historia en el tiempo y por la eternidad. ¿Siente el tirón? ¿Oye las multitudes clamar al Señor por la salvación?
¿Puede ver el éxodo masivo del reino de las tinieblas a la maravillosa luz de Dios? Estas preciosas almas salvadas son los futuros ciudadanos de la Nueva Jerusalén. Hoy no podemos darnos el lujo de reducir los esfuerzos para llevar el Evangelio de salvación a las naciones. No nos atrevamos a hacer menos que eso. Por el contrario, tenemos que hacer más. Hay demasiadas cosas en juego. La vida eterna de millones de personas depende de lo que hagamos hoy. Al mismo tiempo, me gustaría dar las gracias a todos aquellos hombres y mujeres que han sostenido nuestras cuerdas en el pasado y también a los que lo están haciendo hoy. Algunos nos han apoyado con oraciones, otros con recursos económicos. Una mañana gloriosa, cuando estemos arrodillados a los pies de Jesús, ellos recibirán su verdadera recompensa. ¿Para quién es nuestro apoyo? No lo sabemos, pero alguien en alguna parte está sosteniendo en sus manos un nuevo futuro para muchos, quizás para todo el mundo. Si desea ayudar a salvar el mundo, sostenga la cuerda. Eso es todo lo que tiene que hacer, pero es de vital importancia. Si desea que el mundo se pierda, no se moleste en dar una mano. Eso es todo lo que tiene que hacer.